Buenas tardes, alumnos. Hoy nos encontramos en el laboratorio del Instituto, el doctor Ramón Carrillo. Mi nombre es Sonia del Carmen Colque, docente de la materia de matimetría. Hoy vamos a hacer una clase práctica de gabinete, donde voy a poder mostrarles con estas representaciones, ¿no es cierto?, las técnicas de extracción de sangre que habíamos hablado anteriormente. Quiero explicarles, graficarles en las situaciones que se pueden presentar cuando ustedes van a hacer una toma de muestra, ¿sí? Las dificultades que pueden tener, y también quiero que veamos cómo hay que orientar la aguja para hacer una extracción. Acuérdense ustedes de que habíamos hablado de que había que hacer una buena palpación de la vena, había que hacer una visualización de la zona primero, habría que mirar y tratar de elegir la vena que vamos a punzar. A veces no todas las venas son visibles, como lo habíamos dicho, y venas, por eso es importante la palpación, ¿sí? Le había explicado de que nosotros tenemos que trasladar siempre nuestra visualización a la yema del dedo. Yo siempre digo eso, tratar de que el sentido, ¿no es cierto?, del tacto tenga vínculo con el sentido de la imaginación para saber dónde están las venas, ¿sí? Porque a veces nosotros tenemos los brazos, nos encontramos con pacientes que tienen venas muy finitas, que no se notan, y queremos verlas, entonces tenemos que palparlas. Entonces acá vamos a ver, yo les había explicado a ustedes que lo importante era de que la extracción no sea traumática. O sea, ¿qué significaba eso? Que no nos tiene que costar extraer hacer una toma de muestra, ¿sí? Tiene que venir la sangre fluir, digamos, sencillamente hacer correr el émbolo y que la sangre fluya sin ningún tipo de complicación. Pero para eso nosotros tenemos que ir pensando, a la vez que vamos a hacer la punción, tenemos que irnos imaginando cuál es la trayectoria que hace la aguja dentro del brazo del paciente, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a observar? Yo acá les traté de graficar así. Cuando tenemos un brazo del paciente, sería esto que está pintado de naranja, sería el brazo del paciente, y lo que ustedes ven acá de rojo simbólicamente sería la vena, ¿sí? Nosotros tenemos, como ustedes saben, la aguja que tiene, esta es la aguja, sería la punta. La aguja tiene un bisel, que es una ranura, una abertura por donde va a entrar la sangre, ¿sí? Esto que nosotros ven acá, esto es lo que nosotros conocemos como bisel. El bisel es lo que tiene que entrar en la vena, nada más. No tiene que introducirse toda la aguja para poder hacer una extracción. Nosotros tenemos que tener en cuenta que él tiene que estar dentro de la luz de la vena. Nosotros le llamamos luz de la vena a lo que está dentro del vaso sanguíneo. Este sería el vaso sanguíneo. Entonces, lo que sería la luz de la vena sería este sector, ¿sí? Ese sería el sector de la luz de la vena. Entonces, el bisel tiene que entrar acá, nada más. Entonces, nosotros no necesitamos que ingrese toda la aguja al brazo del paciente. En este caso, nosotros tenemos representado una vena que está, ¿no es cierto?, casi en la superficie del brazo, ¿sí?, de la piel, o sea, casi en la superficie, arriba. Entonces, acá la dirección que tiene que tener la aguja para hacer una punción no es de 45 grados, porque siempre se dice que tiene que ser de 45 grados, que tiene que ir la dirección de la aguja. No, puede ser de 45, puede ser de 15, puede ser de 10, puede ser de 50 grados. Eso va a depender, todo esto va a depender de la ubicación donde se encuentre la vena, sea superficial, sea profunda, ¿no es cierto?, y cómo vaya. En este caso, nosotros tenemos una vena superficial. Acá lo que nosotros vamos a aplicar es una punción, prácticamente va a ir al ras del brazo, que tan solo va a tener que ingresar el bisel. O sea, si nosotros nos ponemos a observar, va a ser más o menos un ángulo de 45 grados que va a hacer la aguja al introducir. Cuando ingresa la aguja a esta cantidad, o sea, de grado, ¿qué va a pasar? Ahí la sangre va a fluir. En el momento que uno ha logrado tocar la luz de la vena, la sangre fluye, y ustedes van a poder observar en la cánula, esto sería la parte de la aguja, y acá ya sería lo que es la jeringa. Entonces, en la cánula que le llaman de la aguja, ustedes van a poder ver que la sangre ha subido, y acá han logrado ver un puntito rojo, es porque ya está en vena, que se dice que la aguja ya llegó a la vena, ¿sí?
Entonces, es importante que nosotros, ¿qué tenemos que tener? La palpación y observar. Si la vena es superficial, la punción no va a ser de 45 grados, de 15 grados, o sea, al ras prácticamente del brazo. Si en el caso la vena es muy superficial, porque ocurre, chicos, que ustedes van a palpar, ¿no es cierto? Y la vena va a estar como sobresalida arribita, ustedes van a poder hasta observar bien, y si ustedes la palpan van a poder palparla y ver que está prácticamente saliendo la vena, que tan solo le cubre la piel. En ese caso, la punción va a tener que ser menor, ahí sí va a ser menor. Aquí yo voy a agarrar la aguja y lo voy a poner así. Mucho menor a 45 grados, prácticamente tiene una entrada, digamos, prácticamente paralela, que tan solo tiene que entrar el bisel. Por eso vuelvo a repetir acá, lo que interesa es que entre el bisel nada más, ¿sí? En este otro caso tenemos ya una vena que está dibujada en la parte media, que quiere representar que es la parte más profunda. En este caso hay venas, acá no se puede observar a simple vista quizás una vena, pero si ustedes la palpan, van a poder sentir que hay algo que adentro rebota, una sensación de rebote. La vena rebota, eso es lo que ustedes tienen que tener en cuenta. En cambio, la arteria late, que son dos cosas que tienen que tener ustedes en cuenta cuando hagan una palpación. Nosotros hacemos una palpación que pensamos que una vena, no, porque si está latiendo estamos palpando una arteria, ¿sí? En cambio, si nosotros palpamos y presionamos y eso rebota, estamos en presencia de una vena. En este caso, la vena es profunda. Entonces, yo para poder que el bisel me llegue a esta vena, yo voy a tener que hacer una punción, no de 15 grados ni de 10 grados, simplemente voy a tener que hacer una punción ya mayor, ya sea de 45 grados, y si es más profunda va a tener que ser de 50 grados, o sea, la aguja va a tener que ir en esta dirección, ¿sí? Para que el bisel ingrese. Tan solo el bisel, vuelvo a repetir, soy reiterativa, porque al hacer esta punción en esta posición, a veces corremos el riesgo de punzar de más. ¿Y qué es lo que pasa? Traspasa la vena. Y al traspasar la vena, el bisel ha pasado de la luz de la vena, ha pasado un poquito, entonces me ha roto el vaso de la vena. Y al romperse el vaso de la vena, empieza a fluir, y es lo que se produce, lo que ustedes conocen como hematoma. Lo que se pone morado enseguida, o bien se puede hinchar la zona donde ustedes hicieron la punción. ¿Por qué? Por la pérdida de sangre en ese lugar, por la rotura del vaso, ¿sí? Entonces estos son los casos, los tres casos más frecuentes que ustedes tienen que tener en cuenta. La ubicación de la vena, si es superficial, ¿sí? Ya muy superficial y finita también en este caso, y acá una vena profunda, o sea, la dirección que ustedes le van a dar a la aguja para hacer la punción. La presión también tienen que tener en cuenta. ¿Qué significa la presión? En la manera en que yo voy a punzar, la presión que voy a aplicar en la mano para hacer la punción. Acá, al ser una vena superficial, no puedo poner una presión, hacer fuerte una presión, digamos, muy fuerte, porque podemos producir la rotura total del vaso. Al ser unas venas superficiales, generalmente son finitas. No siempre, ¿no? Hay venas que son superficiales y son gruesas, que nosotros a veces le decimos al paciente qué venas grandes que tiene, y que la vemos que es muy fácil, y lamentablemente a veces no se puede sacar. ¿Por qué? Por la presión que se hizo, se rompió el vaso y ya no sale sangre, ¿sí? Se contrae el émbolo. En este caso, la punción tiene que ser también con una presión un poquito más profunda para que pueda llegar a la luz de la vena. O sea, todo esto que le acabo de explicar acá, enseguida lo vamos a ver en la práctica con la profesora que está con nosotros, para que ella podamos hacer la demostración. Estos son, digamos, uno de los casos que ustedes pueden presentar. Acá, ¿qué es lo que tiene que importarles? Que en este caso que yo les hablaba, voy a borrar esto para que lo veamos bien. Cuando hablo yo de la presión que le estaba diciendo, para que me lo entiendan, ¿sí? Ustedes a veces vienen, punzan, ¿sí? Vamos a hacer una extracción de sangre, vemos una vena, la palpamos,
hacemos la punción, todos vamos perfectamente con lo que hemos empezado a hacer. Ponemos la aguja a 45 grados o a 30 grados, vemos, ¿no es cierto? Este es el bisel que está en la luz de la vena, la sangre empieza a fluir, estamos haciendo la extracción, ¿sí? La sangre empieza a fluir perfectamente, ¿sí? Empieza a fluir perfectamente Pero ¿qué es lo que pasa? Llega un momento que no sale más sangre. ¿Qué es lo que me ha pasado? Hice una buena presión, puncé la vena correspondiente, estoy corriendo el émbolo como tiene que ser, me está saliendo la sangre, pero ¿qué pasó? Yo he perdido lo que a veces le llamamos el punto de apoyo. ¿Qué es el punto de apoyo? El punto de apoyo es, digamos, el lugar que yo voy a poner, ahora cuando hagamos la demostración, el tope que yo voy a ayudarme con mis manos, con mis dedos, de poner sobre el brazo del paciente donde la fuerza que yo aplique al correr el émbolo, decaiga en la presión esa que yo estoy haciendo en el punto de apoyo. No decaiga, esa presión no caiga en la aguja. Porque si yo no tengo un punto de apoyo, yo corro el émbolo hacia atrás y al tener al aire mi mano, al no tener un punto de apoyo sobre el brazo, ¿qué hago? Corro el émbolo y voy, con la misma mano la voy corriendo, entonces corro el riesgo de que la aguja entre y salga con la presión que yo estoy haciendo. Y a veces, ¿qué pasa? Al no tener el punto de apoyo se me traspasa la aguja de la vena y automáticamente deja de salir. Y yo ya he roto la vena y se me empieza a llenar de sangre y ya no sale más. Entonces una extracción frustrada, porque he estado sacando bien la sangre y ha dejado de salir la sangre. ¿Pero por qué? Porque sin querer o no me di cuenta, yo apliqué mucha fuerza y no tenía un punto de apoyo donde decaiga esa fuerza y ha caído todo sobre la aguja y me reventó la vena. ¿Sí? Esa es una situación que se puede presentar. ¿Por qué más puede haber fracasado una extracción? Sigamos con este brazo, ¿sí? ¿Por qué más puede haber fracasado esta extracción? Que yo, al hacerle ya la palpé a la vena, ya sé que la vena está acá, agarro la aguja, hago la punción, ¿sí? Pero no punzo totalmente, o sea, el bisel no ingresa en su totalidad a la luz de la vena. ¿Sí? ¿Por qué no ingresa? ¿Por qué saben ustedes que el bisel no ha ingresado en su totalidad a la luz de la vena? Porque inmediatamente, ¿no es cierto? Esta es la aguja, acá está la jeringa, ¿sí? Inmediatamente ustedes, ¿qué van a ir observando? Usted empieza a salir sangre, pero en la sangre viene como con espuma, viene con burbuja, se llena de burbuja y va cayendo sangre acá, pero esto se está llenando de burbuja. ¿Sí? ¿Eso por qué pasó? Porque el bisel, ¿sí?, no penetró en su totalidad en la luz de la vena y ha quedado, por supuesto, parte muy pequeñita, pero que nosotros no la podemos observar, fuera de la vena. Entonces ahí que empezó a entrar aire. ¿Por qué? Porque la vena esta es superficial. Cuando yo les decía hace rato que hay venas que son muy superficiales, que parece que están, digamos, pegadas a la piel, digamos así, entonces ustedes por miedo no punzan, no colocan la aguja, digamos, en la posición que tendría que ser prácticamente paralela a la vena, la ponemos muy paradita, entonces el bisel no entra en su totalidad, queda afuera un poquito de bisel. ¿Me entienden? Entonces por ahí empieza a entrar aire, sale sangre, pero al salir sangre sale con burbuja, porque el aire que me está entrando por acá es lo que hace que esto se vaya llenando de burbuja. Y esto puede ocurrir de que la sangre que yo he obtenido se me salga embolizada. No me va a servir para hacer una buena determinación. ¿Sí? Entonces, esos serían los casos más frecuentes que ustedes pueden encontrarse
cuando hacemos una extracción. No colocar, vuelvo a repetir, el bisel, no lograr que el bisel ingrese totalmente a la luz de la vena y quede un milímetro, muy poquito, ¿no es cierto?, fuera de la vena y pueda entrar aire, que es lo que se va llenando de burbuja. Que yo haga una mala presión, o sea, una presión muy fuerte, al no tener el punto de apoyo, la aguja se incrusta mucho más, trasvasa la vena. Es lo que dice, traspasa la vena, ¿ve? O sea, me rompió la vena acá abajo, entonces empezó a salir sangre y se paró la extracción de sangre, ya no sale más sangre, ¿sí? Y estos son los famosos hematomas que se forman. Cuando ustedes hacen una punción que dicen me está costando, es porque a veces tenemos la vena, hicimos la punción, está el bisel, pero es muy poquito lo que has trasvasado, entonces acá hay una presión que está saliendo sangre por acá, ustedes punzan para que salga sangre por el émbolo, que se suba a la jeringa la sangre y acá hay una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ustedes corren el émbolo y van a poder observar en la jeringa que la sangre, esta es la jeringa, ustedes van a poder observar que la sangre empieza, nos cuesta correr el émbolo hacia atrás y la sangre fluye muy lentamente. Si ustedes sueltan el émbolo de la jeringa, se vuelve un poquito el émbolo y la sangre vuelve para adentro. Vuelven a correr el émbolo y vuelven a... Eso es una mala extracción. No podemos nosotros punzar, tratar de sacar y que el émbolo se vuelva, tratar de sacar y que el émbolo se vuelva. Está saliendo sangre, pero ¿qué es lo que pasa? La sangre va y viene. Entonces ahí se hace la rotura de los glóbulos rojos. Entonces ahí vamos a tener una sangre embolizada, ¿sí? Bueno, estos serían, digamos, los casos que ustedes tienen que tener en cuenta cuando vamos a tener una extracción. Ahora voy a tratar de representárselo un poquito mejor en la parte práctica acá con la profesora, que nos va a ceder ella su brazo para que podamos demostrárselo y ustedes puedan entender bien cómo vamos a hacerlo, ¿sí? Bueno, acá tenemos, como ustedes pueden ver, un brazo, ¿sí?, que vamos a tratar de explicarles un poco. Nosotros sabemos que no todas las anatomías son las mismas, no en todos los brazos las venas están ubicadas de la misma. Tenemos la misma cantidad de venas, pero no están ubicadas de la misma manera. Pueden tener venas rectas, pueden tener venas que se pierden en los músculos, o sea, por eso es importante, vuelvo a repetir, la palpación, ¿sí? Yo tengo que palpar. Primero hago una visualización del brazo, estoy observando el brazo de ella, a simple vista tiene 2 o 3 venas muy visibles. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a palpar, para poder observar mejor, voy a ligar. Ustedes saben bien que les expliqué la otra vez cómo era para ligar el brazo. La liga no tiene que estar muy cerca de la extracción, siempre se mide 4 dedos. Y cuando nosotros hacemos el ligamiento del brazo, podemos observar que en ese momento la vena es como que se hinchara un poquito, y eso les expliqué, que es porque retiene la circulación de la sangre, ¿sí? Y el paciente, al cerrar el puño, también me está haciendo como que la sangre se detenga un poquito y pueda fluir, y yo pueda ver perfectamente por dónde recorre la vena. Lo que acá se recomienda es ligar al principiante, digamos, a los chicos que recién están empezando a extraer sangre, lo primero, aprender a palpar. Fundamental, ligar el brazo y tratar de palpar, sentir, como lo va a decir, en la yema del dedo, sentir el recorrido de la vena. O sea, yo voy a encontrar la vena sin mirar. Yo no miro y voy palpando. Yo no miro el brazo, yo no miro y voy palpando en mi dedo dónde va la vena para saber el recorrido que tiene. Una vez que yo ya me he ubicado, voy a agarrar, voy a preparar el material que ustedes ya saben, que tienen que tener la aguja, ¿sí?, tener la jeringa, tener lo principal, el descartador, ¿sí?, el algodón con alcohol, ¿sí?, el algodón, o sea, la torunda seca, y tener para poder presionar una vez traída la sangre, la cinta, ¿sí? Bueno, siempre se les recordó que antes de utilizar la jeringa tenemos que verificar el émbolo, que esté en perfectas condiciones, que corra fácilmente, que no se trabe, por el hecho de que a veces ocurre, a veces inclusive de fábrica vienen jeringas rajadas. Todas esas cosas tienen que tener la prevención ustedes de
poder observar. Revisar que la aguja tenga el bisel hacia arriba, en dirección a la graduación de la jeringa, ¿sí? Eso también es importante. ¿Por qué? Porque ustedes cuando van a hacer una extracción, siempre les dije que tienen que tener en cuenta la cantidad de tubos que van a cargar. Entonces, de acuerdo a la cantidad de tubos que van a cargar, ustedes saben que para una química necesito de 2 a 3 mililitros, que para un hepta necesito también de 2 a 3 mililitros. Para un coagulograma lleva de 1 a 2, depende del tubo que nosotros tengamos, puede tener de 1 a 0,50 mililitros de sangre. O sea, entonces uno va sumando la cantidad de sangre que tiene que cargar en cada tubo y es la cantidad de sangre que yo tengo que obtener en esta jeringa. Por eso es importante tener la graduación, ¿no es cierto?, el bisel colocado hacia arriba y que yo pueda observar la graduación de la jeringa. Una vez que ya revisé todo eso, vamos a proceder a hacer una extracción. Otra cosa que también, disculpe, quería explicarle, hay personas que no se le observa la vena en el flexo del codo, no se le ve. Puede tenerla en este sector, ¿sí? Acá tiene una hermosa venita y si ustedes van empezando a hacer el recorrido van a poder observar el seguimiento de todas sus venas. Esta no está ligada, pero se nota perfectamente acá, ¿sí? Que si nosotros ligamos de cualquiera de estas venas que sean palpables y ustedes al palpar sientan que van a poder extraer sangre, lo pueden hacer. En el caso de que el paciente no se le encuentran las venas acá, vamos a recurrir al dorso de la mano, ¿sí? Esa es otra instancia que nosotros podemos tener. En el dorso de la mano le pedimos al paciente que cierre, se lo liga, ¿sí? También midiendo 4 dedos, se hace el ligamiento, ¿sí? De la misma manera que hicimos arriba, ¿sí? Y le pedimos al paciente que cierre la mano y si es posible que lo tenga inclinado un poquito hacia abajo. Ustedes van a poder observar perfectamente las venas. De ese lugar perfectamente se puede hacer una extracción, ¿sí? Si nosotros como explicábamos hace rato en la pizarra, estas son venas superficiales, ustedes pueden observar, miren, son venas que están prácticamente, pareciera que estarían sobresalidas de la mano, son venas superficiales. Entonces yo acá, como explicaba, no voy a hacer una punción con 45 grados, acá tengo que hacer una punción, como decía, al ras prácticamente, que tan solo me entre el bisel, ¿sí? O sea, de acuerdo a cómo está localizada la vena. Y también en cuenta tenemos que tener la dirección que tiene la vena, ¿sí? Esta vena tiene una dirección derecha, entonces la aguja va a ir, la orientación va a ir derecha. En esta vena viene bajando en esta forma oblicua, entonces yo me voy a ubicar siempre buscando el lugar donde a mí me quede cómodo para hacer la punción, ¿sí? Siempre en dirección de la vena. Si no, yo no tendría estas dos venas y tan solo tendría esta que ustedes ven acá, también puedo hacer una extracción. Pero yo me tengo que ubicar de frente y orientando la punción de ese lugar. No puedo hacer una punción por comodidad. Yo tengo que buscar la comodidad mía y que el paciente esté en una posición y su mano para que yo pueda hacer una perfecta punción y a mí no me cueste, ¿sí? Ahora, otro tema que les expliqué en la pizarra es el punto de apoyo. Eso es lo que quiero explicarles acá. ¿A qué me refería yo cuando hablaba de punto de apoyo? En este caso, veamos acá para que lo puedan ver mejor. Tenemos el punto de apoyo que yo hablaba, acá tenemos la vena. Este es el punto de apoyo que yo le digo, miren, ustedes vienen y ven la vena y punzan, ¿sí? Miren cómo está mi mano, está al aire mi mano. Entonces yo vengo, punzo y empiezo a sacar. ¿Y qué pasa? Sin querer, al no tener dónde está apoyada la fuerza que yo estoy aplicando, porque yo tengo que hacer una fuerza para sostener la jeringa y la fuerza ¿para qué? Para correr el émbolo. Y tengo que tener en cuenta que el bisel no tiene que salir de la vena. Entonces, si yo no tengo un punto de apoyo, yo voy a hacer esto. Voy a meter y voy a sacar, voy a meter y voy a sacar. Y va a llegar un momento que sin querer, capaz que lo saque y le empieza a sangrar al paciente. Al retirarle todo, le empieza a sangrar al paciente. Entonces, cuando hablo de punto de apoyo, me refiero a esto. Elijo la vena, hago la asepsia, por supuesto, coloco el lazo, hago la asepsia, busco un apoyo, que serían en este caso mis 3 dedos, ¿sí?
serían en este caso mis 3 dedos, y agarro la jeringa y ahí, sobre ese apoyo que yo tengo, hago la punción. Y empiezo a correr el émbolo, ¿sí? Vamos a ponerlo acá para que lo puedan ver mejor. Hagamos de cuenta que... ¿Te puedes poner por el otro lado? Porque está ahí. Vamos a ver mejor la visualización ahí. Bien. Yo encontré la vena, ¿sí? Hice la cesárea, puse el lazo, hice la cesárea. Entonces, ¿qué hago? Si yo lo pongo al aire así, no tengo apoyo, yo voy a punzar y voy a tener esto acá. Y se va a ir se va a ir moviendo la aguja, la jeringa. Y puede ocurrir que le punce de más o le saque la aguja y le empieza a salir sangre. Entonces, estos dedos yo los voy a usar de apoyo. Voy a sentar en mi mano ahí, voy a punzar y voy a correr sin mover, no se va a mover para nada porque la fuerza que yo aplico, la aplico en mis dedos. Le estoy aplicando sobre el brazo. No es tan solo, es mi manera de decirlo. Pueden ustedes poner un dedo, pueden poner cualquier parte que ustedes tengan la firmeza, pueden usarlo como punto de apoyo. Entonces, a eso me refiero. Tener algo, ¿no es cierto?, con qué sujetar, ya sea en el lugar que yo vaya a hacer extracción. Si hago en la mano, hasta a veces puedo usar este dedo como punto de apoyo. Hago ahí. No es que voy a apoyar la aguja, sino el punto es la fuerza que yo haga, lo hago sobre el apoyo. Entonces voy a punzar y la aguja no se va a correr para nada, va a seguir saliendo perfectamente, no va a haber ningún tipo de inconveniente. A eso me refería yo cuando hablaba de punto de apoyo. ¿Sí? Vamos a sacarle un poquito la sangre para que veamos acá de la mano, que es que quería que ustedes vean, para que vean cómo... ¿Se ven ahí o frente? Acá. Bueno, vamos a hacerle acá la punción, a cerrarme la mano bien, que se vea ahí. ¿Sí? Yo tan solo quiero que vean cómo va a ir la aguja. ¿Sí? Se hace la asepsia. Ponemos, como dije, el bisel, ya está probado. Y vamos a hacer esto, miren. En mi punto de apoyo es el dedo y yo voy a punzar acá. Apenita nada más y listo. No vamos a sacar más sangre. Ahí. Sacamos el lazo. Sin presionar, retiramos la aguja y hacemos la presión. ¿Sí? Como ustedes podrán ver, al hacer la punción fue superficial, ¿sí? Porque yo he puesto la aguja en una dirección, ¿no es cierto?, que no En este caso yo puse la aguja, ¿sí?, en esta posición así, apenas nada más, ¿sí? No hice una punción de 45 grados, hice una punción prácticamente de 10 grados, 5 grados, porque fue al ras de la piel, porque está en la parte de la mano, ¿sí? Entonces ustedes, ¿qué es lo que quiero que tengan en claro? Que la punción de venosa tienen que tener principalmente en cuenta la ubicación de la vena, saber si es superficial, si es profunda, y poder realizar, ¿no es cierto?, perfectamente sin ningún tipo de inconveniente. Vamos a ir para mostrarle un poquito acá en esta improvisada maqueta que le hice para que puedan ver, para que ustedes puedan ver más, digamos, cuando yo hablo de la punción en la vena, hagamos de cuenta que estos son venas, ¿sí? Lo importante de esto es que nosotros, la vena ustedes palpan y tiene que rebotar, ni más ni menos que cuando ustedes hacen en el lazo hemostático, ustedes practiquen en su casa con un lazo hemostático, presionenlo y van a ver que se asemeja a una vena, al rebote que tiene se asemeja a una vena. La vena puede ser gruesa, puede ser finita, ¿sí? Puede ser una vena que esté en forma de zigzag, que le llamamos nosotros, o sea, porque hay pacientes que no tienen la vena fácil para hacer una extracción. Bueno, yo acá lo que le quiero mostrar es cómo sería en el caso que yo tengo una vena superficial. Si yo tengo una vena superficial y yo pongo a 45 grados, ¿sí?,
yo voy a hacer la punción y ¿qué va a pasar? El bisel va a traspasar la luz de la vena si yo lo hago una vena superficial. En una vena profunda, sí. En una vena profunda, ahí yo voy a poner, asegurarme de que la aguja entre y el bisel también ingrese hacia la luz de la vena. En este caso va a entrar, sí, un poco más la aguja. En el caso que es superficial, no, entra tan solo el bisel, ¿sí? El bisel y hago la extracción. ¿Cómo voy a saber que está en vena? No me tiene que costar, el émbolo tiene que correr perfectamente, sin ningún tipo de... No me tiene que costar al coser el émbolo, entonces yo ahí me doy cuenta que está en vena porque esta parte está saliendo perfectamente la sangre, ¿sí? ¿Qué puede ocurrir? Que nosotros venimos, palpamos una vena, la tenemos ahí y venimos y hacemos confiado la punción y resulta que la vena se me corrió y yo vengo punzado al costado de la vena y la vena ha quedado al lado porque yo la noto que está al lado. Entonces yo puedo salvar esa extracción, puedo tratar de salvarla. ¿Qué significa salvarla? No retirar la aguja y ponerle una cinta y volver a punzarlo al paciente. Si yo he punzado y la vena se me ha corrido, ¿por qué no se ha corrido ¿por qué se me corrió la vena? Porque yo no la he fijado anteriormente a la vena. Que vamos a ver. Se me ha corrido, entonces yo voy a tratar de fijarla a la vena. ¿Qué significa fijar? Seguirla y presionarla un poquito antes, retiro un poco la aguja y yo corro mi mano y vuelvo a hacer la punción dentro del brazo. O sea, no es que voy a sacar y voy a poner, no, retiro un poquito, hago yo un movimiento para poder agarrarla a la vena y vuelvo a punzar. Y ahí ustedes van a ver que la han agarrado la vena y ahí pueden sacar. Eso en un caso que se pueda salvar la extracción, ¿sí? En caso de que yo he visto la vena, he punzado, se me corrió y ha quedado la aguja al lado. Entonces vuelvo a repetir. Hago un movimiento, ¿sí? Para un costado y vuelvo a enganchar a la vena ahí y ahí ya puedo ir sacando perfectamente. Sin necesidad de sacar y volver a punzar al paciente porque eso puede producirle un trauma, digamos, y se puede reventar la vena y le quedarle todo morado. Entonces, eso serían más o menos las técnicas que ustedes tendrían que aplicar. Vuelvo a repetir, todo esto es cuestión de práctica. Esto no se aprende de un día para otro. La extracción de sangre, vuelvo a repetir, como dije en las clases anteriores, es un arte, porque cada uno tiene que ir aplicando, a medida que vaya sacando, haciendo la toma de muestra, ir aplicando los conceptos teóricos que se dan, ¿sí? Saber cuándo tengo que punzar, saber palpar la vena, saber sentirla, saber la ubicación, saber si es profunda, si es superficial, si es gruesa, si es una vena dura. ¿A qué se debe la dureza? Que se endurecen las paredes por tanta medicación que recibe el paciente, a veces que está internado mucho tiempo, recibe mucho suero, mucha venoclisis, entonces las venas quedan endurecidas a las paredes. Entonces es importante tener todo eso en cuenta. No se saca nunca sangre de una vena que es, digamos, que es dura, que tiene una palpación, y cuando uno hace la palpación muestra una dureza. No se puede hacer una extracción en esas venas, ¿sí? Tengan en cuenta que tampoco se puede hacer extracción en venas que ya ustedes ven que están todas prácticamente destruidas, se dice, cuando hay muchos hematomas alrededor de la vena. Cuando ustedes ven un brazo que tiene muchos hematomas, no pueden ir a punzar porque hay dolor, el paciente siente dolor. La punción no tiene que causar dolor, la punción tiene que ser, digamos, para eso tiene que haber seguridad, tiene que haber una buena aplicación de la fuerza al punzar del paciente, como ustedes, del extraccionista, tiene que ser una buena presión al hacer la punción y imaginárselo ustedes en su cabeza cada vez que hacen la palpación, ¿no es cierto?, trasladar ese tacto a la mente, ¿sí?, para que puedan hacerlo. Espero que les sirva este video. Trato de lo posible de que puedan ser didácticos para que ustedes lo puedan practicar en la casa. Cuando tengamos las prácticas ya les toque a cada uno, puedan entenderlo y puedan hacerlo. Es fácil de hacer la maqueta que les mostré. Agarren con el lazo hemostático, pueden hacerlo encima de una goma espuma y practiquen la punción una y otra vez, para poder aplicar la fuerza, digamos, y poner el punto de apoyo. Palpen en los brazos de los padres, de los hermanos, agarren, como les dije, los bracitos y empiecen a palpar y empiezan a ubicar las venas cómo van. Bueno, por ahora es todo sería. Muchísimas gracias.